Muy buenas tardes tengan todos los presentes. De parte del grupo estudiantil IGEM y el actual equipo reparticipante en IGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la semana Synbio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, la cual como biotecnólogos nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta plática, taller titulado Tips para presentaciones de impacto, impartido por la doctora Goretti Arbizu. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en las que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. María Goretti Arbizu Espinosa es originaria del estado de Querétaro, donde obtuvo el grado de químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, en el año 2019. Posteriormente trabajó como jefa de las áreas de hematología y serología en los laboratorios Corregidora, para después incorporarse al Centro de Investigación y Desarrollo CARSO en el Laboratorio de Análisis Químico Instrumental, donde se especializó en técnicas de análisis térmico y reometría, además de ser auditor interno en sistemas de gestión ISO y EC. En el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM realizó sus estudios de posgrado en la maestría de biotecnología, culminándolos en el 2014, donde logró obtener mención honorífica, y en el 2019 obtuvo su título de doctorado en ciencias naturales. Ha impartido clases en la Facultad de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro a nivel licenciatura en las materias de cálculo integral y diferencial, así como biología, microbiología y cultivo de tejidos con sus respectivos laboratorios e integración de bioprocesos productivos para las carreras de Ingeniería en Alimentos, en Biotecnología y Agronomía del Instituto Tecnológico de Monterrey. Además de sus actividades como profesora de cátedra, es asesora del equipo de IGEM Tec Querétaro y es coordinadora de un proyecto llamado Educa, Encapsulando la Educación. Dentro de sus líneas de generación de conocimiento están la morfogénesis, metabolismo y micropropagación vegetal, así como la evaluación de actividades biológicas en líneas celulares de extractos y compuestos naturales. En el 2021 fue ganadora del premio a profesora inspiradora, máxima distinción que el Tecnológico de Monterrey brinda a los profesores por transformar la vida de los estudiantes a través de su labor. Recibamos la... Muchas gracias, Katia. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Pues buenos días a todos. Es un gustazo estar como parte de Synbio Week. Efectivamente, la presentación, más bien dicho, el tema, cuando me invitan a exponer un tema para esta semanita, surge la necesidad de la difusión de la comunicación científica. Y a veces tenemos la idea de que las pláticas que tenemos con los doctores o así tienen que ser como muy ceremoniales y demás. Entonces, pues vamos a hablar acerca de algunos tips de presentaciones de alto impacto, ¿vale? Entonces, puedo compartir pantalla yo, ¿verdad? Sin problema. Entonces, déjenme mandarla para acá y luego compartir. Ahí está. No sé si puedan ver mi presentación ya. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, como bien lo mencionó Katia a la hora de introducirme, esta presentación va de tips para presentaciones de alto impacto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería mi fin? Pues que conozcan algunas técnicas o principios importantes para que puedan desarrollar este tipo de presentación. Vamos a hablar un poquito, o más bien dicho, les voy a platicar un poquito de las cosas que tienen que ver con la parte del presentador y las cosas que tienen que ver con parte de la presentación. Esto es literalmente una embarradita de lo que podemos observar cuando estamos hablando de difusión de ciencia.
Entonces, me gustaría empezar por el presentador, pero antes de cualquier cosa, hablar de la individualidad. Cuando vienen a este tipo de talleres o pláticas, parecería que nosotros tenemos la fórmula perfecta para que entonces todo salga maravillosamente. Pero la realidad es que este tipo de cosas son de el individuo, es decir, que ustedes le pongan la propia magia, el propio encanto a lo que ustedes quieren hacer y a lo que ustedes quieren presentar. Entonces, tomando eso en cuenta, ya podemos entrar a la parte del presentador. Es decir, que si a mí me ven poner una carita feliz, no quiere decir que las presentaciones de impacto tendrán que tener la carita feliz, sino que simplemente eso me representa a mí. Ahora bien, como presentador, normalmente debemos de ver en dónde radica el problema en una presentación. Principalmente falta estructura, sentido, simplicidad y ensayo. Es decir, tiene que ver el sentido aquí. Bueno, cuando nosotros sabemos por qué presentamos o el tema que estamos presentando, es decir, crea la pasión o crea la atracción al propio tema para posteriormente atraer la atención. Si algo nos gusta, inmediatamente jalamos a la persona porque se nota que nos gusta. Si nosotros atraemos atención, entonces esta atención se contagia en el público. Y al contagiarla en el público, empieza a dar sentido a la presentación que estoy yo dando. Y entonces, literalmente es un círculo virtuoso. Cuando ustedes estén presentando, lo primero que deberán de preguntarse es, ¿por qué estoy haciendo esto? Si es una presentación que es para pasar una materia, dele. O sea, es un sentido, ¿sí me explico? Pero entonces tendrá que decir, ah, bueno, entonces si estoy presentando para un proyecto y para pasar, pues mi enfoque será esto. O si estoy presentando algo que me apasiona y es mi tesis y le dediqué 3 años de mi vida a esto, pues entonces que se note. La estructura habla de cómo es que las cosas se presentan para que éstas funcionen. Es decir, nosotros vamos a ser estos narradores o lo que le conocen actualmente como storytellers, que vamos a llevar de la mano al público hacia donde yo quiera que vaya. Entonces, necesito que el mensaje sea coherente y lógico. No puedo yo tener un objetivo principal y que mis antecedentes vayan por otro lado. También tengo que tomar en cuenta el tipo de audiencia. ¿Hacia quién voy dirigida? ¿Voy dirigido hacia un grupo de niños? ¿Hacia doctores expertos? ¿Estoy dando una clase? ¿Estoy dando una charla? ¿Es un seminario? En fin, tenemos que ver eso para entonces saber cómo dar el mensaje. A mí me ha tocado dar clases, aunque ustedes no lo crean, de cultivo de tejidos a niños de kinder. Y entonces las preguntas de los niños es, ¿y cómo las plantas respiran? Entonces yo no les voy a hablar, bueno, entonces habrá unos estomas que funcionarán a través de ácido abscísico. O sea, para nada. O sea, no se puede manejar esos términos o si tu audiencia no sabe el significado de esas palabras. Entonces tendrán que seguir una línea específica, evitar ramificaciones y evitar circularidad, es decir, repetir la información que ya se dijo previamente. También es importante decirles que cualquier historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Si ustedes están preparando, por ejemplo, información para un proyecto o, por ejemplo, algún blog que ahorita en Tech21 o una tesis o un seminario, normalmente va de la mano lo siguiente. El inicio son las portadas, los antecedentes y la justificación. El nudo, que es lo que te entretiene, lo que te atrapa de una historia, es lo que creo que voy a obtener, es decir, mis hipótesis, los objetivos para llegar a aprobar esa hipótesis, la metodología y los resultados mientras esto se discuta. Por último está el desenlace, que incluye la conclusión, las perspectivas, y si no llegara a salir, porque a veces pensamos que las investigaciones o cualquier proyecto siempre son resultados positivos, realmente no es cierto. O sea, a veces puede ser que no salga absolutamente nada, y entonces dentro de tus perspectivas estará tu plan B. Y es decir, eso que voy a presentar, lo que quiero que mi audiencia conozca. También les digo siempre a mis chicos, toda cosa que esté en una presentación es preguntable. Entonces, si tú no quieres que yo sepa en qué te equivocaste, pues no me pongas tan evidente tu error. Ahora bien, el ritmo. El ritmo es mantener interesada a la audiencia, es decir, que vea cómo están entendiéndome. Las personas jamás nos ponen al 100% atención. O sea, ahorita nadie me está poniendo al 100% atención, es normal.
pero entonces tengo que mantener un ritmo. Pero si yo soy muy lenta y muy calmada y muy pasiva, entonces esa conferencia se me va a ir súper rápido. Si soy una persona más acelerada, que es como mi tipo, ¿sale? Igual y digo, chino, no me quedó claro. Ay, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces necesito manejar un lenguaje adecuado. También, por ejemplo, apresurar si quiero generar un efecto o reducir si es que yo espero que me hagan alguna observación o incluso alterar para recuperar. Y esto se hace a través de tono, énfasis e intención. Nosotros pensaríamos que en una presentación todo es amable, todo es afable, toda la comunicación se da maravillosamente, pero la realidad es que tampoco es cierto. Habemos personas que incluso nos podemos poner muy nerviosas y a la hora de hablar, ¡ay! Tartamudeamos o empezamos a hablar quedito. Y entonces la idea se pierde porque estoy yo tan nerviosa que ni siquiera estoy siendo capaz de transmitir el mensaje que quiero. También es posible que haya situaciones de conflicto. Es decir, esa maestra me cae gorda, ¿no? Y ay, le tengo que presentar. Entonces, este tipo de lenguaje se nota inmediatamente. Entonces, hay que comunicar de una manera asertiva, haciendo énfasis en algunas cosas o guardando silencio, manejando tonos. Es decir, yo puedo hablar, impostar la voz, que no implica que sea que se grite, o puedo manejar un tono más calmado para que entonces la gente voltee a ver porque no escucha. Y esto se puede intercambiar durante la presentación, manejando, enfatizando y recuperando la atención. También es importante, aunque ustedes no lo crean, hacer una pausa. Es decir, el nervio que normalmente va a acompañar, hay personas que no, o sea, para las que no, pues qué increíble. Pero, por ejemplo, las que tenemos algún tipo de nerviosismo, implicará que nuestra boca se seque, por ejemplo, o que se nos olviden las cosas, o que necesitemos respirar, porque nuestro ensayo nos deja agotadas. Entonces, siempre es importante tener una pausa. Esta pausa, ¿cómo se puede hacer? Se puede cambiar una transición y entonces tú en ese momento respirar. O cuando quieras remarcar una conclusión, podrás hacer una pausa, es decir, guardar silencio. O, por ejemplo, dar algún comentario. Normalmente dependerá también del tipo de plática que estés dando. Puedes hacer un intercambio mientras estamos platicando y decirles, bueno, ¿tú qué piensas, no? Ojo, esto no lo vas a hacer en un examen, ¿no? Pero podrías decir, entonces, esta podría ser una buena oportunidad para, ¿no? Etcétera. Ahora bien, necesitamos descansar. Puede ser que la pausa no esté hecha, puede ser que no tengamos tiempo para hacer absolutamente nada, pero se nos secó la garganta y ya no tenemos saliva para poder jalar de ningún lado algo para seguir hablando. Puedo tener a la mano una botellita de agua y hacer una pausa. Incluso decir, permítanme un momentito, voy a tomar tantita agua, toman agua y listo, ¿sale? O sea, sí se valen hacer esas cosas dentro de presentación. O sea, el hacer una presentación no te convierte en un robot, no te convierte en absolutamente nada. Eres un ser humano que está presentando cosas y que te puedes perder, te puedes poner nervioso y necesitas hacer una pausa. Ojo acá, ejercicios de dicción. Cuando tenemos trabalenguas, como supercalifragilístico espiralidoso, ¿no? Es decir, nombres de moléculas que normalmente en la ciencia les ponemos así algunas moléculas todas exóticas, ¿no? O algunos reactivos también exóticos, ¿no? Palabras muy complicadas y nunca nos sale bien, hay que hacer ejercicios de dicción, es decir, abrir la boca al hablar, hacer ejercicios que estos los podemos encontrar en internet fácilmente, ¿eh? O practicar y practicar cómo se dice la palabra que me sale mal. Y si en el momento me sale mal, volver a intentar a decirla y si no me sale, seguir adelante. ¿Sí me explico? Ahora bien, el escenario. ¿Qué tiene que ver la persona? Pues tiene que ver en el movimiento, la estabilidad y la acción. Ustedes van a ser los narradores, la voz oficial de su presentación. Entonces, necesitamos movernos, nos podemos desplazar y podemos hacer uso del lenguaje corporal. En Zoom o en este tipo de charlas virtuales, no nos vemos moviéndonos, ¿sí me explico? Pero imagínense que yo saliera y entrara y saliera, entrara de la presentación. Me distraería totalmente. Entonces, en ese caso es lo mismo cuando estamos ante el público. Y el lenguaje corporal tiene que ser siempre afable, pero no
desinteresado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Nos podemos acercar a los principiantes. O sea, en un escenario, si ustedes tienen acceso a acercarse a los principiantes, digo, a los participantes, pueden llamar la atención así. Evitar la monotonía visual, no vean siempre a la misma persona. Esto sucede mucho, o lo veo mucho con muchos de los estudiantes que presentan algún examen, incluso de tesis doctorales, ¿eh? Es que conocemos a alguien en el público o es nuestro salvavidas y entonces lo vemos todo el tiempo. Entonces, además de que esa persona se hace sentir incómoda, es como decir, bueno, ya volteé a otro lado, los demás de la audiencia se sienten olvidados. Entonces, procuran encontrar algunos 3, 4 puntos en la sala, aunque no vean directamente a una persona, y vayan moviendo la vista hacia ellos. También recuperamos la atención con los movimientos. Podemos girar, inmediatamente la audiencia girará con nosotros, porque tenemos una capacidad de espejo que luego se da, ¿sale? Si no se acuerdan de mí, pruébenlo. Expresar la importancia de un tema implicará también el movimiento, entonces podrán señalar con su mano para entonces identificar esas cosas. Ahora bien, la postura puede ser, y esto es bien importante, que no seamos los bailarines, ¿no? Del ballet Bolshoi, ¿no? Pero que nos podamos poner un poquito derechitos, ¿sale? No voy a estar encorvada, por ejemplo, en las conferencias no voy a estar así platicando con ustedes. O sea, no, tienes que tener una postura en donde le hagas saber a la audiencia que te interesa lo que estás exponiendo, que no le tienes miedo, es decir, no me voy a esconder atrás de mí, o incluso atrás de mi pelo, pero bueno, eso ya hablaremos un poquito más adelante. Ahora bien, que no. No hay que ser animal enjaulado, hijo. O sea, no de un lado para otro, de un lado para otro. No. Eso quita totalmente la atención. Sea rutinario. Hay personas que se ponen tan nerviosas que incluso tienen como estrategias de rutina, es decir, caminar postura hacia un lado, caminar postura hacia el otro. Una que otra vez se las puedo pasar, pero si ustedes hacen esto repetitivo, la persona incluso, o sea, va a decir, mira, ya viste, ya hizo eso otra vez. Y entonces, en vez de ponerles atención a lo que están haciendo, pues van a empezarles a poner atención a lo que ustedes están practicando. O el errático, ¿vale? O el que se hace para adelante, para atrás, el que truena los dedos, el que hace cosas que no esperaríamos que alguien hiciera en una conferencia. Ahora bien, muletillas corporales. La muletilla es general, por ejemplo, ¿no? Un o es que sí, ¿no? O sea, son este tipo de cosas que se repiten. Hay muletillas corporales. Una, por ejemplo, que es bien identificable es el cabello, o sea, el que te acomodes el cabello atrás de la oreja, el que estés jugando con un lápiz, el que estés moviendo tus manos, el que estés moviendo el piecito. O sea, este tipo de muletillas roba la atención. ¿Cómo se quita? Con práctica. Y una mala postura que implica la parte de una buena postura. Entonces, no tengan miedo, acérquense al público, ustedes son los expertos en su tema, entonces, ¿qué habría que temer? La zona de comodidad o confianza. En un escenario, imagínense que en el cuadro gris, es el pizarrón, el fondo de su escenario. La zona verde es su zona de comodidad. Es donde la mayor parte del tiempo nos encontramos cómodos, porque no estamos expuestos al público. La zona amarilla es cuando nos empezamos a sentir incómodos, cuando nos acercamos al público y ya podemos hacerlo. Y la zona roja es la que no se debe de tocar. La zona roja o naranja es aquella en donde está el proyector presentando nuestra presentación. Ustedes no son farolitos que deben de estar en medio de eso. Si ustedes se ponen ahí, entonces la presentación se pierde, ¿sale? Ustedes son los narradores y la presentación es la herramienta. El lenguaje corporal es bien importante. Ustedes pueden hacer gestos, muecas, señales, ademanes y movimientos específicos. Si, por ejemplo, uno de ustedes me estuviera haciendo una pregunta y yo le girara los ojos así como, qué interesante pregunta. O sea, jamás en su vida me van a volver a preguntar. O estarán siendo groseros ante la audiencia. Para ustedes será muy lógico esa pregunta y decir, pues, o sea, cualquier persona lo puede contestar. Pero el hecho de que alguien se haya interesado en lo que ustedes dijeron ya implica un sinónimo de respeto hacia el público dando una respuesta correcta. Señales implica que no se apunta con el dedo, ¿sale? Bueno, sé que ahorita no me veo muy bien, pero mi mano es completa hacia donde quiero apuntar. O con 2 dedos como si fuera pistolita, pero con la mano extendida, ¿sale? ¿Por qué?
porque en algunas culturas señalar con el dedo está muy mal visto, entonces eso no se debe de hacer. Ademanes también son importantes de hacer, es decir, pueden hacer como un todo moviendo las manos como si fuera arcoíris, o por ejemplo, señalando hacia un lado o hacia el otro, pero no van a estar bailando la Macarena, ¿sí me explico? O sea, revisen el tipo de ademanes que están haciendo. Si ustedes no saben qué hacer con sus manos, entonces agarren un apuntador, agarren algo, metan la mano a un bolsillo y mientras la otra la mueven, ¿no? O sea, esto dependerá de qué tan nerviosos sean ustedes. Hagan contacto visual, nunca agachen la mirada, nunca la alcen, sale siempre en contacto visual hacia la persona que incluso pregunta o hacia todo el público en general. Ahora bien, la presentación personal es bien importante. La presentación personal implica no que tengamos la última moda, ni que tengamos el saco más lindo o que tengamos que tener un super outfit de ensueño. Con que estén limpios, ¿sale? O sea, se nota cuando la gente se baña, se nota cuando la gente tiene un pantaloncito planchado, aunque sea el mismo, un zapatito boleado, es sinónimo de respeto hacia el público. La ropa adecuada es bien importante. Se pueden poner lo que quieran, siempre y cuando ustedes se sientan cómodos. Entonces, si yo me siento cómoda, cómodo, con un escotazazo, está increíble, úsalo padrísimo. Pero si yo no estoy acostumbrada a utilizar un escote y me lo pongo el día de la presentación de mi tesis, ¿no? Entonces, eso va a ser pues literalmente una pérdida ya de confianza, porque voy a estar pensando más en que el escote no se desacomode a que lo haga el otro. Y otra cosa también que es bien común es que sean los zapatos. O sea, es decir, pues yo me quiero ver alta porque yo soy petit y entonces yo uso tacón. ¿Sí me explico? Y eso me pasa mucho a mí, ¿eh? O sea, yo cero utilizo zapatos bonitos, los zapatos de las personas que me conocen son los de laboratorio, entonces son las cosas más horribles del planeta, son las cosas más cómodas del planeta, y entonces el día de una presentación me quiero poner unos taconazos, ¿no? ¿Y saben qué va a pasar? Pues me voy a caer. Y entonces voy a estar pensando en que no caerme a la presentación que estoy haciendo. Los chicos, por ejemplo, o cualquier persona que, por ejemplo, tenga exceso de sudor, ¿sí? Es decir, que sude mucho en una presentación, pues no se ponga una camisa de lana o no se ponga una camisa de seda. Póngase una ropa que le haga sentirse a gusto. Usen ropa que los empodere. Y si no tuvieran para ropa que los empoderara, con que estén limpios y con que estén planchaditos es más que suficiente. Hay personas que me dicen, ¿es obligatorio el maquillaje? No, el maquillaje no es obligatorio, ¿sale? Ustedes pueden ser libres de ponerse lo que quieran mientras se sientan cómodos y eso los ayude a hacer que su presentación sea la más adecuada. Ahora bien, en cuanto a la presentación, las dudas me las van a hacer al final, ¿verdad, Katia? Ok, bueno, entonces seguimos. En cuanto a la parte de la presentación, hay algo que les quiero también volver a decir. Estilo. El estilo es parte de ¿quién? Del individuo. Entonces, si a mí me choca estas presentaciones coloridas como la que usted está poniendo, doctora, pues no la tiene que usar a fuerza. A mí me gusta la escala blanco y negro. Hay muchos colores en esa escala blanco y negro. Hay gris Oxford, rata, quién sabe qué, quién sabe cuánto. ¿Sí me explico? O sea, pueden hacer una paleta de colores diferentes. O si por el contrario quieren ser súper coloridos, también hay maneras de combinarlos. Aquí no me va a dar tiempo en esta plática, pero está el círculo cromático. Entonces pueden ver qué colores combinan entre ellos para utilizarlos durante la presentación. La presentación es una herramienta audiovisual. Esto necesito volverlo a repetir. Es una herramienta audiovisual. Es decir, es algo que se usa para hacer algo. Pero ¿quién la usa? El efector son ustedes como presentadores. Si ustedes piensan que una presentación muy bonita hace el 100% del trabajo, ese es un error totalmente y absolutamente garrafal. Entonces, pueden utilizar herramientas. Si se fijan, voy a dar algunos tips en relación a la de PowerPoint, pero hay muchísimas herramientas para hacer distintas presentaciones. Esto, fíjense que también depende mucho del gusto, pero sobre todo del conocimiento de la herramienta. Si ustedes quieren hacer una herramienta y no la saben usar, y hacen una presentación en una herramienta que no saben usar, entonces lo que pasará es que esa presentación no va a lucir. Las presentaciones siempre son de mejora, ¿eh? O sea, por ejemplo, los que van a estudiar una maestría, un doctorado,
Las presentaciones se van construyendo y van mejorando y van quitando y van poniendo. Lo mismo en los proyectos de universidad o los mismos en seminarios o los mismos en conferencia. Van cambiando y van evolucionando conforme ustedes evolucionan como presentadores. Entonces, la sugerencia es, si usas una herramienta, pícale antes a esa herramienta para que entonces saques provecho de la misma. Hay que hablar otra vez del tipo de audiencia, aunque ustedes no lo crean y aunque sea circular, cosa que les había dicho antes. Esto es importante, ¿por qué? Porque si quiero saber qué es lo que la audiencia quiera que conozca de mí, ¿sí? O sea, qué es lo que quieren que me pregunten, hacia dónde los quiero llevar. Tengo que ser consciente del tiempo en el que voy a estar frente a ellos. Entonces, si ustedes llegaran a presentarme una cosa así, yo les pregunto, y entonces las pteridofitas, y les empiezo a leer este choro misionero, lo que van a hacer, y es lo que normalmente digo, esto no se hace, ¿vale? Es ridículo que nosotros presentemos algo así, porque ¿qué estamos diciéndole al público? No te preocupes, sé que no sabes leer, pero yo leo por ti. Y entonces uno se voltea y dice esta Biblia completa y no hay manera en que alguien le preste atención. O se acuerdan de la presentación, dijeron, ay, es que copia el libro. O, por ejemplo, 10 reglas sencillas para armar una buena presentación. Entonces, faltas de ortografía, lleno de texto y además con pixeleado, ¿no? Eso tampoco se hace. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ir garigoleando por todos lados, marquen un camino recto. ¿Cómo se hace esto? Con una planificación. Es decir, tengo que hacer una presentación, ok. ¿Me dejaron una presentación en la escuela? Ok. Voy a dar ideas. ¿Qué es lo que quiero que pase ahí? Me voy a francar en el diseño, la presentación la voy a hacer y la voy a ensayar. Las ideas efectivamente es lo que dice el renglón, ¿cómo se llama? El concepto. Generen una lluvia de ideas, una lista de cosas que les gustaría presentar y posteriormente armen un diseño. El diseño puede ser incluso dibujando cada cosa que esté en un cuaderno, haciendo un script o una escaleta, es decir, un guión, y ahora sí, trabajen en una presentación. La magia recae en el ensayo, una y otra vez. Para que una presentación se sienta que fluye, la persona que está presentando debe de saber que sigue y debe de saber cómo se maneja el tiempo. Y eso se da con el ensayo. No nos podemos olvidar del tipo de información que estemos manejando, los colores, las letras, las imágenes y algunos extras. Por ejemplo, en la información debe ser simple, sin exceso de texto, palabras claves incluso que pueden estar subrayadas, de 6 a 8 puntos por diapositiva y ortografía. La ortografía es la reina de la presentación. Es súper incómodo ver una faltotota de ortografía, ¿sale? Ahora bien, podemos utilizar este tipo de imágenes con una información en la parte de abajo, si se fijan está la bibliografía, y aprendernos el texto y decirlo. O podemos tener una diapositiva más llena, con transiciones que vayan hablando mientras nosotros las presentamos. También recuerden que aquí entra el color. Dependerá del tipo de audiencia que ustedes estén trabajando y el tipo de letra que ustedes manejen, ¿ok? Pero una presentación donde la persona tiene que llamarles la atención, no me usen letras garigoleadas, no porque queramos que no se vea bonito, sino que es difícil de leer. Por eso las más famosas son el Calibri, el Arial e incluso el Times New Roman. Procuren que los finales de los contornos tipográficos sean rectos, eviten el garigoleo al final, porque inmediatamente a la vista esto es más fácil de leer y sean constantes. Es decir, no pongan de chile, mole y pozole en una sola diapa. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes con una sola línea. Podrán ver que en la parte de los señalamientos donde dice localizados en la base, la desidencia por desprendimiento, o sea, son ideas súper claras que están totalmente acompañados de imágenes. Ahora bien, otra de las cosas que ustedes, aunque ustedes no lo crean, es súper importante, es el color. Está este color, este otro color, este otro color, este otro y este otro. Dos lastiman la vista, ¿vale? El rojo claro y el amarillo claro.
Entonces, si ustedes quieren meter colores a sus letras, váyanse a tonos oscuros de esos colores, sea un color rojo más opaco o un amarillo más opaco. Por el contrario, también tenemos estos tonos maravillosamente fosforescentes. Son increíbles para adornar cosas, ¿sí me explico? Pero si ustedes me ponen esto en una presentación, inmediatamente la vista se cansa. Entonces, si les gusta el verde chillón, rosa chillón, amarillo chillón, rojo chillón, cámbienlos a tonalidades pasteles o usen transparencias con estos. Sigue siendo el mismo color, pero no es un color que incomoda. Ahora bien, ¿qué podemos tener en control? Podemos tener el control en el despertar interés. Podemos captar la atención, podemos tener control sobre el tema que se expone o sobre no tratar de superestimular o aburrir. No tenemos control sobre los equipos, ¿sí me explico? Por ejemplo, hoy no tuve control con que se haya roto la fibra óptica de mi casa, ¿sí me explico? O sea, no tengo control sobre eso. Entonces, ¿me estresa? Sí me estresa, pero cuando llego a la presentación no puedo hacer nada más. La iluminación, o sea, simplemente véanme, ¿no? O sea, es el lugar en el que tenía lugar para poder conectarme. Entonces, ¿voy a estar estresada porque no pueda verme? No, puedo controlar un poco algunos colores o puedo conectar mi ritmo de voz. Es que no se escucha bien el audio, podrán tener control sobre eso, pero a veces tampoco. Entonces, no se preocupen por cosas que no funcionan. No se preocupen ni siquiera por la hora en que les toca exponer, ¿sale? Ustedes expongan y hagan lo mejor que puedan. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un blanco y negro, en donde hablamos sobre la depresión. Aquí se habla acerca de temas. Y acá hay otro ejemplo. Si se fijan, la depresión es un tema que está con suicidio. Entonces, el tipo de imágenes o colores no van a ser todos maravillosos y encantadores, ¿sí? O sea, no voy a poner a un chico que se está muriendo de cáncer y pongo a un niño que esté sonriendo, ¿no? O sea, pongo algo que sea un poco más sombrío, que implica y despierta un sentimiento de tristeza ante el espectador. Y luego puedo ya meter datos en este tipo de detalles. Ahora bien, por ejemplo, puede ser algo también que sea muy estructurado. En este caso están la transición de colores, si se dan cuenta, se apaga y se prende. Y esto no es una animación complicada. Estos son 3 diapositivas en donde está el mismo lugar la tabla y cambian los contenidos, pero hace que se vea elegante al utilizar este tipo de transiciones. Estrategias experimentales. ¿Saben también qué se puede hacer? Se pueden colocar espacios que sean de diapositivas ocultas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si doy clic, ¿puede aparecer algo o no? También se puede hacer eso, ¿eh? Cayogénesis, por ejemplo, aquí estoy utilizando, y esto no sé si se han dado cuenta, que de hecho lo está utilizando en la presentación, unos círculos en la esquina con colores que coincidan con el temario. Yo utilicé con la parte de información, de imágenes y colores. Y pueden apagar y prender. Son cosas que se hacen en PowerPoint y no quitan más de 5 minutitos, ¿eh? O sea, son transiciones así. Este es un ejemplo de diapositivas que están muy llenas de texto, pero lo importante es que se vean todos los tratamientos. Y entonces hago esto. Esta es la diapositiva patrón y luego la repito y muestro la imagen. Entonces aquí se forma radícula, aquí hay aglutinación de cloroplastos, aquí hay aumento de cloroplastos, aquí hay oxidación y acá hay formación de células no diferenciadas y cayogénesis. Y si se fijan, lo que se hace es que se prende y se apaga con colores y con cambios de letra. No cambio información, solo hago imágenes que transicionan. Ahora bien, aquí se fijan en la esquina, es el mismo color que utilicé con la imagen y la iconografía que utilicé para guiarlos a través de la presentación. Entonces, de nuevo, las imágenes que uso son en relación a quién, al tipo de audiencia. Es decir, hacia quién va dirigido. Hay hay imágenes que son claves o que son una referencia mental. Es decir, si yo no me acuerdo de lo que quiero decir, o yo no me acuerdo de la palabra en específico, pues entonces va a estar una imagen que me diga o que me recuerde qué es lo que estoy haciendo. Es decir, son imágenes que informan. Y también están las imágenes ornamentales, es decir, las de adorno. Las que pueden ser un marco, ¿sí me explico? Puede ser marcar un resultado,
puede ser un efecto, en fin. Ahora bien, ¿qué pasa? O qué se tiene que tener cuidado. Si van a enmarcar algo, guarden una línea definida. El protagonismo sea esa imagen si tú lo quieres, sino que sea un complemento. Y cuidado con la resolución. Hay muchos programas de resolución de imagen. Si una imagen se ve borrosa, es incómoda y entonces no luce el trabajo que ustedes quieren dar. Los cuadros o figuras que emerjan, que enmarquen, deben de estar sentados, ¿vale? Eviten que el texto se salga de esa imagen. Y como sugerencia personal, les digo, respetando su individualidad y estilo, eviten cosas puntiagudas, ¿sale? Procuren que sean bordes redondeados o si quieren enmarcar algo ya puede ser un poquito puntiagudo, pero es bien importante que suavices la imagen y esto se hace mediante bordes circulares. Entonces, hay que evitar angulitos y que nos salgamos de un texto. Ahora bien, podemos tener este tipo de imágenes, ¿vale? Es decir, es un mapa, pueden utilizar transparencias y pueden incluso dar información sobre algo que tenemos que dar. Entonces, en esta imagen, además de que está un poco saturada de información, pero se entiende porque voy hablando sobre eso, podemos tener la iconografía o el logo de nuestra persona que informa, es decir, nuestra bibliografía. Ahí está el INEGI 2015, está el BOPROS, Salud Mental 2012, y cuando tengamos que hablar de temas un poco agresivos, ¿no? O sea, un poco que no sean agradables, ¿sale? O sea, es decir, un tipo de efecto como el suicidio o tejidos que son cancerosos, no debemos de ser o no debemos de jugar con la morbosidad humana. O sea, el ser humano es morboso o curioso, le decimos decentemente por naturaleza. Pero si nosotros ponemos una imagen que pueda herir la sensibilidad de una persona, esa persona no va a disfrutar tu información, aunque sea la cura para esa cosa que te incomoda, ¿sí me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es suavizar el ambiente para la persona, ¿sale? Obviamente depende, de nuevo, del público, ¿no? Pueden utilizar este tipo de efectos, ¿vale? Entonces, pueden ver que son líneas de tiempo y que aparece algo. O, por ejemplo, estas imágenes ornamentales, ¿sale? Voy a ver si me salgo, ustedes me dicen, si pueden ver mi pantalla. ¿Sale? Aguántenme tantito. Ahí está. ¿Sale? ¿Ya pueden ver mi presentación solita? Oh, ¿no supe? ¿Sí? Ok. Entonces vean esto. Es una presentación de PowerPoint que originalmente esta imagen, ¿sale? Es un fondo de pantalla de lechitos con colores, ¿sale? Este es un fondo, es un papel tapiz, ¿sale? Que literalmente se modifica con transparencia. Y esto es una imagen que está agrupada. Entonces, ustedes pueden utilizar las imágenes ornamentales que se les dé la gana. Y no forzosamente tienen que ser grandes diseñadores. Siempre y cuando ustedes sean originales, pueden hacer esto, ¿vale? Ahora bien, también es importante que dependiendo de nuevo del tipo de público, hagan uso de imágenes que sean competentes. Por ejemplo, esto ya no lo volvería a poner. Esta es una presentación mía, desde inicios de maestría. Entonces, si estoy hablando de sentimientos, ya hay una gama gigante de imágenes. Úsenlas. Ahora bien, viene la parte de los audios. Aquí, la verdad, o videos, o animaciones, o transiciones, o GIFs, ¿no? Aquí les diría, con menos es más, ¿sale? Entonces, por ejemplo, audios son realmente necesarios, salvo que estén ustedes enseñando cómo se escucha el silbido de un pájaro en medio de la jungla, pues órale, pónganlos, ¿no? Mientras tanto, olvídense de ellos. La parte de los videos, del tipo de video. Si ustedes abren en una presentación y me ponen un video de PowerPoint, pero es un examen, o sea, no es una clase, entonces creo que sería bastante incómodo para la persona que los esté evaluando. Entonces, eviten este tipo de cosas.
el video es esencial, primero me preguntaría, y luego entonces diría si hay que ponerlo. Entonces, por ejemplo, vean este tipo de video. Es cómo se inyecta una muestra en un cromatógrafo de gases, masas, ¿sale? Esto lo puedo yo lo puedo explicar y lo puedo platicar, ¿sí me explico? O sea, es más fácil un video, pero es un video embebido que se reproduce automáticamente y se detiene, no es constante. Ahora bien, animaciones. Depende de la velocidad, si le quieres dar velocidad, si quieres dar algún efecto, cuántas animaciones se ponen en la presentación, en fin, nos sirve de guía, nos sirve de transición hacia uno y hacia otro y nos ayuda a llevar el tiempo. También implica creatividad. ¿Cómo se vería más bonito para que la persona la sintiera mejor? Y entonces pueden poner este tipo de animaciones, por ejemplo, perspectivas. Hablan de ellos y de lo que se acabó, entonces se apaga. No son animaciones increíblemente complicadas, ¿sale? Entonces puede ser tan sencillo como esto, o puede ser el ciclo fenológico de una planta, ¿sale? Que va apareciendo conforme ustedes van explicando. O, por ejemplo, puede ser este tipo de animaciones, un mapa donde aparezcan los estados de la República, si son malos en geografía como yo. O, por ejemplo, la línea de tiempo que les estaba enseñando, a los 0 días, a los 13 días, a los 28 días, a la fase laminar y así sucesivamente, ¿no? Entonces pueden incluso ir contando una historia con animaciones. Entonces acuérdense que ustedes son storyteller y la presentación es una herramienta que les ayuda a contar esa historia. Ahora bien, también tenemos este tipo de animaciones que son todas hechas en PowerPoint. Recuerden que mi doctorado era en ciencias naturales, ¿no? Entonces, no les voy a presentar algo tan elevado que no lo pudiera hacer yo. Entonces, aquí es la explicación de qué creen, de la sinapsis y de los receptores, cómo abren y cómo salen. ¿Y qué pasa cuando se recuperan? Se vuelven a recapturar, hay una degradación de la monoaminoxidasa. ¿Y qué pasa cuando una persona está deprimida? Hay problemas ahí. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de la monoaminoxidasa o los antidepresivos? Aumentan la concentración de los neurotransmisores y hacen que la persona esté feliz. Es una animación sencilla, pero es una animación que te ayuda a entender un proceso, ¿sale? Entonces, estas animaciones se valen. Las transiciones, estética y ritmo. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? Recupero la atención si quiero algo que sea muy llamativo. Si quiero diferenciar una categoría, si voy de metodología a resultado. Y el dinamismo de la presentación como tal. Entonces, por ejemplo, hay personas, y yo me incluyo a veces entre ellas, que lo que hacen es que antes de presentar un proyecto, dan una frase de inicio, que es un enganche. Y luego abren para que se presente, bienvenidos a fulanito de tal, la, 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 la. Y entonces es una manera de atraer la atención, ¿sale? También, si se fijan, es un cambio de categoría, una rotación diferente, y luego viene una sutil en donde tengo que leer las cosas. Este tipo de presentaciones, repito, otra vez me voy para acá, este tipo de transiciones, en donde se hace basurita, aquí este es mi perro Loki, ¿sale? Que va a servir de modelo, o donde se rompe un espejo, notan un cierto desprecio hacia su trabajo. Procuren no usar este tipo de presentaciones, ¿vale? Usen transiciones así locochonas, pero siempre ya al final, cuando ustedes quieran decir un gracias por su atención o que muestren alguna imagen que fuera diferente. Aquí es donde la individualidad sí se puede notar, a menos obviamente que estuvieran en su examen de tesis, doctorado, ante personas que dicen, ay, como que no me gusta eso, ¿no? Pero aquí pueden darle su toque locochón, ¿sale? O sea, la ciencia no es aburrida, y eso es bien importante y se nos olvida. Por último, o ya casi terminando, es la parte de los GIFs. Es importante que tengas a ese Groot moviéndose, bailando, porque estás hablando de plantitas. Pregúntatelo. Si dices que sí, órale, ponle. Pero si dices que no, pues entonces ahórratelo, ¿no? Entonces, corazoncitos, figuritas o así, dependerá del tipo de público. Les digo, si es una clase, si es una charla amena, puedes utilizar estos recursos, ¿sí me explico? Pero si estás en una ponencia formal, pues hay que evitar este tipo de imágenes, ¿no? Estos no, eviten ese tipo de imágenes. Vean este tipo de transiciones, ¿vale?
imágenes importantes, estoy hablando de un problema ecológico. Y entonces se viene esta animación. Esta animación o este GIF es literalmente un helecho con el fondo moviéndose. Le da estética. ¿Sí me explico? Podría no estar moviéndose, pero le da una estética. Entonces pueden utilizar este tipo de GIFs o animaciones. Y pues literalmente esos serían todos los tips que les tengo que dar hasta el momento. Pues cualquier duda, cualquier cosa, va a estar mi contacto ahí y muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho su presentación, doctora Goretti. Ahora es momento de la sesión de preguntas y respuestas y creo que tenemos una pregunta que dice, siento que se hizo costumbre a partir de las clases en Zoom hacer un pitch y leerlo disimulando. Entonces, ¿qué otros tips nos daría para practicar la improvisación y no depender de lo que escribimos? Fíjense que yo estoy muy en contra de eso, porque los ojos se ven. Ustedes piensan que lo hacen disimuladamente, hijos, pero no se dan cuenta que la velocidad del Zoom a veces los distrae, entonces hagan de cuenta que los ojillos van así, ¡fum! O sea, se les van. O sea, entonces eso hay que evitarlo. ¿Cómo se hace? Leyéndolo una y otra vez, ¿eh? O sea, si tú lo ensayas o sea, lo haces, o sea, si haces primero tu diseño, lo escribes, haces la presentación, y lo lees 2 veces y luego lo presentas una vez, eso ya no se te olvida. O sea, el ensayo es la clave. O sea, la presentación está ahí para que tengas las notas. Luego hay personas que incluso hacen anotaciones al final. Por ejemplo, eso lo hago cuando voy a dar un tema. Yo tengo una memoria así de pez dorado. Entonces digo, ay, me voy a acordar de ese nombre. Entonces por ahí lo tengo anotadito. O sea, puedes hacer ese tipo de cosas, pero hay que evitar. O sea, nunca han visto, o bueno, no sé si lo han visto, así algún doctor hablando de una ponencia súper importante y súper interesante con sus hojitas. O sea, eso no se hace, ¿no? Entonces, es lo mismo en Zoom, o sea, es el mismo sentimiento. Entonces, ¿qué haces? Ensayar, 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 hacer el script, hacer el diseño y la planeación. Y con eso, lo demás se da por añadidura. Y entender el tema, ¿eh? O sea, si ustedes no entienden el tema y, ay, lo leyeron y se fueron del otro lado, ya no los volvemos a encontrar nunca. Sí, eso sí. Otra pregunta es, ¿algún consejo para manejar las animaciones cuando presentas en grupo? Las animaciones aquí no entendí la pregunta. O sea, ¿cómo? Me imagino que las de la presentación, ya ve que van apareciendo como una tras otra. O sea, ¿cómo coordinar eso en grupo? Practicar. O sea, diviértanse, hagan algo. O sea, por ejemplo, dentro de los talleres que doy, hacemos que un conejito brinque en la presentación de PowerPoint. Se meten varias animaciones, o sea, pícale a tu herramienta. No forzosamente tiene que ser PowerPoint, o sea, cualquier herramienta. O sea, en un rato de ocio, conoce tu herramienta. Hay tutoriales en YouTube y así, pero la verdad no hay nada como entrar y decir, bueno, quiero ver qué hace esto. Entonces, haz una lista y escoge tus favoritos. Y listo, eso es todo. O sea, pícale sin miedo, no pasa nada. Sí, bueno, hay una pregunta personal. En los casos de los pitch que pues ya conoce mucho y los revisa mucho, ¿usted qué recomendaría si te dan un tiempo determinado para presentar, por ejemplo, tu proyecto y te dan como ciertos puntos a, a decir y tú como que en esos momentos, bueno, personalmente me pasa que se me van o termino hablando de súper rápido, o a veces las cositas que pongo ni siquiera las alcanzo a leer. O sea, ¿qué recomienda en ese sentido de hacer como pitch que son más chiquitos? Bueno, pues literalmente lo que hago, y eso es súper tramposo, eso me pasaba, sobre todo en las de doctorado de maestría. O sea, donde el doctor pide que le expliques el 3.5 mililitros que tienes que ponerle, ¿no? O sea, es que tienes que definir toda la metodología. ¿Y tú qué es todo? ¿No? O sea, si pongo mucho se satura, si no se pongo, entonces, diapositivas ocultas. O sea, eso saca de onda a cualquiera. O sea, es decir, yo estoy hablando de una metodología y en tu pregunta sabes que te van a preguntar de eso. No porque te lo dijeron, sino porque ya lo has visto, por ejemplo, en otros compañeros.
Entonces, cuando pasa eso, lo que puedes hacer es poner una diapositiva oculta con un poquito más de texto y decir, a ver, espéreme, le voy a preguntar, ¿no? No estaba preparada para eso, ¡pum! Aparece la diapositiva oculta. Y entonces te puedes alargar más ahí. ¿Sí me explico? O sea, apréndete lo esencial. Va a haber siempre algo que sea, o sea, siempre hay algo que es nuestro punto débil. Siempre, ¿no? Entonces, ustedes no son maestros como para decir, bueno, te lo dejo de tarea, ¿verdad? Pero si es así, chin, me van a preguntar de eso. Por ejemplo, no se sientan aquí mencionados, ¿no? Los de diseño de experimentos, chin, la doctora Vero me va a preguntar sobre esto. Entonces, en ese caso, pues pongo mis anotaciones ocultas y digo, a ver, espéreme, doctora, ¿no? La variante es tal cosa, entonces, ¿sí me explico? O sea, mi acordeón, pero dentro de la diapositiva. Y no sean cínicos al presentarla, ¿sí? Es como, jaja, ¿no? Sean medios traviesones, pero en buen plan. O sea, decir, mira, sí estaba preparada, solo que me cuesta mucho trabajo acordarme. Entonces, pero ya no estás con tu hojita aquí abajito, ¿no? Y por último, Pame pregunta tips para no estar nerviosa. Anímense a presentar, anímense a participar, anímense a difundir información, anímense a presentarles a alguien de tu familia. Si tú tienes un nerviosismo brutal, haz ejercicios de dicción, ensaya, ¿sí? Si dices, me pone muy nervioso el público, no veas caras, ve sombras, ¿sale? Es decir, ve una mancha. ¿Han visto un cerro? Un cerro es una mancha verde. Si enfocan su atención, entonces ya ven de qué planta se trata. Imaginen que la audiencia es un cerro verde. Entonces vean sombras. Cuando deshumanizamos a lo que estamos viendo, se baja un poco el estrés. Duerman bien, no se aprendan las cosas a la última hora. No, o sea, no trabajen a la última hora. Eso también es bien normal, ¿sí? O sea, ay, es que a las 3 de la mañana y los últimos toques y así, y a la mera, ay, ¿qué puse? O sea, no cambien ya las cosas, háganlas con tiempo. Te vas a poner nerviosa, pero el sentimiento va a ser diferente. Es un nerviosismo que con la práctica que van a adquirir durante la carrera o durante la escuela o durante el doctorado o durante cuando sean maestros o cuando vayan a exponer ante a un jefe, el nerviosismo es parte del rush de adrenalina que implica compartir lo que sabes. Pero esto sí, si a ustedes les toca exponer algo que les guste, pues déjense llevar por lo que les gusta. O sea, la pasión se sale, es incontrolable. Si les gusta algo, ¡fum!, se siente y entonces jalan este tipo de personas. Pero si es algo un poquito más técnico, práctica, planeación, ensayo y ensayo. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo de este webinar ha llegado al final. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros, doctora, trayendo a la comunidad tips tan buenos. Y les hemos entrega de este reconocimiento por parte del grupo de iGEM. De igual forma, agradecemos su tiempo a los y las participantes, recordándoles que se les enviará un correo con las grabaciones y una encuesta que les pedimos nos ayuden a contestar para conocer sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.